¿Está la NASA a punto de construir un motor a la velocidad de la luz? ¿Podríamos pronto abandonar nuestro sistema solar y viajar a estrellas lejanas? No os lo perdáis hasta el final porque esta tecnología parece ciencia ficción, pero está en desarrollo. Bienvenidos, amigos. Muy bien, amigos, ahora suscríbanse al canal a la velocidad de la luz. Suscribirse no cuesta nada, pero me ayuda enormemente, muchas gracias, y ahora pasemos directamente al vídeo. Con la tecnología espacial actual podemos llegar a la Luna en unos 3 días. Marte, por el contrario, es otra historia con la tecnología actual. Incluso con las naves espaciales más rápidas, el viaje dura entre 6 y 9 meses. Estas velocidades son impresionantes, pero también muestran lo limitadas que son nuestras posibilidades en comparación con las enormes distancias del universo. Por eso, la ciencia está trabajando en conceptos de propulsión futuristas para catapultar la navegación espacial a dimensiones completamente nuevas. Un ingeniero de la NASA ha presentado recientemente un concepto fascinante para un tipo de propulsión completamente nuevo. El llamado Helical Drive podría llevarnos algún día a las estrellas a velocidades relativistas. Escribidme en los comentarios a qué lugar del universo os gustaría viajar si pudierais. Estoy muy interesado en conocer vuestros destinos. Nuestra Tierra ya está a unos 150 millones de kilómetros del Sol. Es una distancia inimaginable para nuestro cerebro, pero es solo un salto en comparación con los 4.500 millones de kilómetros que hay desde el Sol hasta Neptuno. Nuestra estrella vecina más cercana, Próxima Centauri, está a 4,24 años luz de distancia. Incluso a la velocidad de la luz tardaríamos más de 4 años en llegar. Nuestra galaxia vecina, Andrómeda, está a 2,5 millones de años luz de distancia. Creo que ya se dan cuenta del problema. Con nuestra tecnología actual tardaríamos miles de años en llegar a las estrellas más cercanas, y las distancias en el espacio no solo son un problema para los vuelos espaciales tripulados, sino también para las misiones no tripuladas. La vida útil limitada de las sondas espaciales y la dificultad de proporcionar la cantidad de energía necesaria para viajes tan largos son obstáculos técnicos inmensos. Por lo tanto, la búsqueda de métodos de propulsión nuevos y avanzados determinará si nos convertiremos en una especie interestelar o si seguiremos atados a la Tierra. La idea del ingeniero de la NASA, David Burns, llega en el momento oportuno. Ha desarrollado un concepto de propulsión que denomina propulsión helicoidal. En esencia, se trata de cómo cambia la masa de los objetos cuando se mueven a velocidades extremadamente altas, especialmente cerca de la velocidad de la luz. De este modo, se podría crear un medio de transporte que no necesitara combustible y, sin embargo, pudiera alcanzar una aceleración inmensa. Tomemos, por ejemplo, un fotón, es decir, una partícula de luz. Se mueve a la velocidad de la luz y, por lo tanto, no tiene masa. Además, cuando se mueve a la velocidad de la luz, el tiempo no transcurre. Pero, por supuesto, no es posible transferir estas propiedades a una nave espacial sin más. Por eso, David Burns tuvo que ser creativo. Imaginad una caja sobre una superficie lisa. Dentro de esta caja hay una barra sobre la que puede deslizarse un anillo. Si un resorte dentro de la caja empuja el anillo, este se deslizará en una dirección, mientras que la caja oscilará en la dirección opuesta. En principio, se trata de física básica, el principio de acción y reacción, tal y como se describe en la tercera ley del movimiento de Newton. Así que ahora tenemos una caja que se balancea hacia adelante y hacia atrás. La innovación del Helical Drive radica en que la masa del anillo sería diferente dependiendo de la dirección en la que se mueva. Si el anillo tuviera una mayor masa en una dirección que en la otra, daría un mayor empuje a la caja en esa dirección. Esto significaría que la acción supera a la reacción y que la caja se acelera realmente hacia adelante. Pero, ¿no es esto una violación de las leyes de la física? Según Einstein, no, y él sabía bastante sobre el tema. Según la teoría de la relatividad especial, los objetos ganan masa cuando se acercan a la velocidad de la luz. Este efecto es bien conocido, por ejemplo, en los aceleradores de partículas. Estos efectos relativistas siempre deben tenerse en cuenta en los cálculos. En el concepto de David Burns, se utilizarían partículas cargadas, llamadas iones, en un bucle helicoidal. De ahí el nombre de propulsión helicoidal. El propulsor acelera los iones en el bucle a una velocidad relativista moderada y luego varía su velocidad para realizar pequeños cambios en su masa. El movimiento de los iones en la dirección de desplazamiento del propulsor genera empuje. Y el punto decisivo es que el propulsor helicoidal no tiene piezas móviles, salvo los iones, que están atrapados en un bucle de vacío y rodeados de campos eléctricos y magnéticos. Sin embargo, el concepto sigue planteando algunos problemas físicos. Todos recordamos de la escuela que la ley de conservación del momento es un principio fundamental de la física. Esta ley de conservación del momento establece que la cantidad total de momento en un sistema cerrado permanece constante, a menos que actúen fuerzas externas sobre él.
En el motor helicoidal de Burns se argumenta que el cambio en la masa de los iones en el bucle da lugar a una presión asimétrica que impulsa el motor. Esto podría considerarse una violación del principio de conservación del momento, ya que no hay fuerzas externas que expliquen el movimiento. Y luego hay otro problema. Einstein podría haber tenido algo que objetar al concepto. Según la teoría de la relatividad especial, los objetos ganan masa cuando se acercan a velocidades más altas. Sin embargo, si los iones del bucle del motor helicoidal se aceleran para aumentar su masa, también tendrían que seguir circulando por el bucle a una velocidad constante para mantener la presión asimétrica descrita. Sin embargo, esto contradice la teoría de la relatividad especial, que también afirma que la velocidad de los iones disminuiría a medida que aumenta su masa. Esto significa que esta presión asimétrica se equilibraría y el propulsor no generaría ningún movimiento hacia adelante. E incluso, si somos muy optimistas y dejamos de lado los retos mencionados anteriormente, sigue habiendo otro problema, a saber, las enormes cantidades de energía que se necesitan para impulsar el propulsor helicoidal. Según el propio David Burns, el propulsor necesitaría 165 megavatios de energía para generar solo 1 newton de empuje. Esto equivale aproximadamente a la fuerza necesaria para acelerar 1 kilogramo de masa por segundo en el espacio. Por lo tanto, necesitaríamos una cantidad de energía que ninguna tecnología actual puede producir. No obstante, creo que es bueno desarrollar este tipo de conceptos. No todo es irrealista y solo así podremos avanzar. Quién sabe qué aspectos del propulsor helicoidal podrían llegar a hacerse realidad algún día, pero la NASA tiene otro as en la manga. Con un concepto completamente nuevo para la fusión nuclear, el sueño de los vuelos interestelares podría hacerse realidad. El llamado reactor de confinamiento en rejilla tiene el potencial de revolucionar la navegación espacial. Parece que podría ser precisamente la agencia espacial NASA la que nos proporcione el avance decisivo en la fusión nuclear. Antes de centrarnos en este revolucionario proceso de la NASA, veamos primero cuáles son los métodos actuales de fusión nuclear. La fusión nuclear suena en un primer momento como una utopía. Ofrece todas las ventajas de la fisión nuclear, es decir, ninguna emisión de gases de efecto invernadero, un tamaño compacto y una potencia neta muy alta, sin tener por el contrario las desventajas de la fisión nuclear. No existe el riesgo de fusión nuclear, ni tampoco hay residuos altamente radiactivos. En la fusión nuclear, dos pequeños núcleos atómicos se fusionan debido a las altas fuerzas influyentes para formar átomos más grandes, liberando así cantidades increíblemente grandes de energía. El proceso tiene lugar de forma totalmente natural en el universo, en las estrellas. Cada segundo, nuestro Sol fusiona casi 600 millones de toneladas de hidrógeno para formar helio. Si pudiéramos reproducir este proceso aquí en la Tierra, habríamos resuelto nuestro problema energético, pero en principio los átomos no quieren fusionarse entre sí, se repelen debido a sus cargas. Según el criterio de Lawson, debemos aumentar la presión de forma masiva o calentar el material de fusión a unos 100 millones de grados Celsius. Hay muchos enfoques para ello. Los reactores de confinamiento magnético y los reactores de objetivo magnético utilizan imanes superconductores masivos para comprimir el plasma de hidrógeno con suficiente fuerza. También existe el enfoque de la fusión nuclear por láser, en el que se calienta una cápsula con hidrógeno a temperaturas increíblemente altas. Sin embargo, estos conceptos requieren enormes cantidades de energía para refrigerar los equipos y mantener la fusión. La discrepancia entre la inmensa energía que hay que invertir en el proceso de fusión y la energía relativamente baja que se ha obtenido hasta ahora es el gran problema que aún debe resolver la investigación sobre la fusión nuclear. ¿Cómo entra aquí en juego la NASA? En su búsqueda de una nueva forma de suministrar energía a sus sondas espaciales, los científicos de la NASA han encontrado una manera de construir un reactor de fusión mucho más sencillo, compacto y potencialmente más eficiente que todos los que tenemos hoy en día. El ingenioso invento de los ingenieros de la NASA se llama reactor de confinamiento en rejilla. El confinamiento en rejilla es una forma mucho más elegante y menos potente de hacer que los átomos de hidrógeno se acerquen lo suficiente como para fusionarse. Para entenderlo lógicamente tenemos que descender al nivel atómico. Para el confinamiento en red se utiliza una red metálica. A nivel molecular, todos los metales tienen una estructura cristalina. Esto significa que los átomos están dispuestos en un patrón uniforme y repetitivo, la llamada red. El hidrógeno puede comprimirse en determinadas redes metálicas y ocupar los espacios entre los átomos metálicos. Esto funciona especialmente bien con el elemento metálico erbio, ya que aquí los enlaces metálicos comprimen el hidrógeno muy estrechamente. Cuando se comprime hidrógeno en una red de erbio de este tipo se denomina erbio deuterado. Los átomos de hidrógeno están muy comprimidos en este erbio deuterado. Esto es casi suficiente para que los átomos de hidrógeno se fusionen, pero lamentablemente no del todo. Sin embargo, la NASA ha podido añadir externamente esa pizca que faltaba para la fusión. Los ingenieros de la NASA solo tuvieron que disparar algunos rayos gamma al erbio deuterado.
Algunos de estos rayos gamma impactan directamente en un átomo de hidrógeno y provocan que se disocie, es decir, que se convierta en un neutrón rápido y un protón. El neutrón rápido colisiona con otro átomo de hidrógeno y sale disparado a gran velocidad. Este nuevo átomo de hidrógeno de alta velocidad colisiona entonces con otro, con suficiente fuerza y se produce la fusión. Pensad en lo que esto significa. Sin enormes láseres ni imanes superconductores, la NASA ha podido construir un reactor de fusión nuclear con una simple pieza de metal y un rayo gamma. A diferencia de otros reactores de fusión nuclear, el reactor de la NASA es increíblemente sencillo y económico de construir y, por supuesto, mucho más rápido de escalar. Ahora podríamos preguntarnos por qué no tengo todavía un reactor de confinamiento en rejilla en mi garaje. Buena pregunta. La NASA está trabajando en ello. Los primeros experimentos que demuestran que funciona se llevaron a cabo en 2020. Ahora la NASA tiene que averiguar cómo aumentar el número de eventos de fusión en la rejilla de herbio y cómo extraer la energía de manera eficiente. Básicamente, hay que reconocer que, lamentablemente, el reactor de confinamiento por rejilla adolece del mismo problema que los demás métodos de fusión nuclear. Al final, ni siquiera se obtiene una cantidad de energía ni remotamente suficiente. Sin embargo, sigo considerando que el reactor de confinamiento en rejilla es uno de los métodos más prometedores, ya que es relativamente sencillo de construir y solo por eso ya supera a los demás métodos. Y si funcionara, revolucionaría por completo la navegación espacial. De repente, todas las naves espaciales podrían equiparse con una fuente de energía pequeña y ligera capaz de proporcionar un alto rendimiento durante meses o incluso años. Una tecnología de este tipo sería de gran ayuda para las personas que intentan hacer de Marte su hogar. Y por supuesto, esta tecnología también revolucionaría la vida en la Tierra. Si se lograra el avance en la generación de energía, el mundo podría pasar a la fusión nuclear a una velocidad increíble. Con los otros métodos, primero habría que construir costosas instalaciones de fusión, lo que probablemente llevaría varias décadas. El santo grial de los viajes interestelares sería, por supuesto, el motor Warp, y los físicos han logrado ahora un avance teórico que demuestra que esta tecnología tal vez no tenga que seguir siendo para siempre ciencia ficción. Pero, ¿qué es un motor Warp? El término proviene del ámbito de la ciencia ficción y se acuñó para ofrecer una posibilidad realista de recorrer grandes distancias interestelares en un tiempo razonable. En el mundo de Star Trek, el motor Warp permite a las naves espaciales recorrer grandes distancias, creando una llamada burbuja Warp que distorsiona el espacio-tiempo alrededor de la nave. El concepto básico detrás del motor Warp no es una fantasía, sino que se basa firmemente en la ciencia, ya que se basa en la teoría de la relatividad general de Einstein, que describe cómo la masa y la energía curvan el espacio-tiempo. En lugar de moverse a través del espacio, una nave espacial podría, en teoría, moverse a través del espacio que la rodea con suficiente energía. Ya en 1994, el físico mexicano Miguel Alcubierre puso a prueba este concepto. Alcubierre propuso una solución matemática a la ecuación de campo de Einstein que permitiría a una nave espacial viajar aparentemente más rápido que la luz sin violar las leyes locales de la física. Esta solución, conocida como métrica de Alcubierre, describe un espacio-tiempo que se contrae delante de la nave espacial y se expande detrás de ella, creando una especie de onda sobre la que se desplaza la nave. Por supuesto, el tema del motor Warp no es tan sencillo, de lo contrario ya estaríamos viajando alegremente a estrellas lejanas. Uno de los mayores obstáculos es la demanda de energía. El modelo original de Alcubierre requiere una forma exótica de energía, conocida como energía negativa o materia exótica, que tiene una energía de masa en reposo inferior a cero. Hasta ahora esta materia no se ha demostrado y sigue siendo una de las mayores incógnitas de la física teórica. Y los problemas no terminan aquí. Incluso si se dispusiera de energía negativa, habría que controlar las condiciones físicas dentro y fuera de la burbuja para que la nave espacial y sus ocupantes no fueran destruidos por fuerzas de marea extremas. Esto requiere una comprensión y un control preciso de la manipulación del espacio-tiempo que evidentemente aún no tenemos. Pero sin esa tecnología, incluso un viaje a Próxima Centauri seguiría siendo solo un sueño. Incluso a la velocidad de la luz se necesitarían 4 años, por lo que solo una burbuja Warp sería de ayuda. Jared Fuchs, científico del Instituto de Investigación de Física Aplicada, ha descubierto algo notable y afirma: este estudio cambia el debate sobre los motores Warp. Mediante la demostración de un modelo novedoso, hemos demostrado que los motores Warp no tienen por qué ser solo ciencia ficción. Su equipo ha logrado eliminar uno de los mayores obstáculos, la energía negativa. En lugar de basarse en la difícilmente comprensible energía negativa, han desarrollado un método basado en la energía positiva convencional. En otras palabras, con este nuevo concepto volvemos al ámbito de la física reconocida. Según el equipo, el nuevo concepto utiliza una sofisticada combinación de técnicas gravitacionales tradicionales y novedosas para crear una burbuja Warp capaz de transportar objetos a gran velocidad dentro de los límites de la física conocida. Denominan a su idea propulsión
propulsión warp subliminal de velocidad constante. Y tal y como se describe en el artículo, la técnica se corresponde con soluciones teóricas anteriores, incluida la de Alcubierre. El concepto se basa en 3 puntos clave: velocidad constante, una envoltura de materia estable y un vector de desplazamiento. ¿Qué significa velocidad constante en este contexto? La solución que proponen permite a una nave espacial viajar a una velocidad sublumínica constante. Sublumínica significa que la nave espacial se mantiene justo por debajo de la velocidad de la luz. En lugar de utilizar energía negativa, el estudio propone utilizar una envoltura estable de materia normal. Esta envoltura crea las condiciones necesarias para distorsionar el espacio-tiempo alrededor de la nave espacial. Y el último componente importante de la solución es el uso de un vector de desplazamiento. Este vector ayuda a controlar el movimiento de la nave espacial, desplazando el espacio-tiempo en una dirección. Esto es similar al funcionamiento de la métrica de Alcubierre. El propulsor no necesita energía negativa, ya que el concepto utiliza una cubierta de materia estable con una masa AdM positiva, que significa masa de Anovid Deza-Misner. Se trata de un concepto de la teoría de la relatividad general que describe la masa total de un sistema aislado. Se calcula midiendo la curvatura del espacio-tiempo lejos de todas las masas. La masa AdM indica la suma de todas las partes de energía y materia del sistema y permanece constante mientras no se añada ni se elimine materia o energía. En otras palabras, el equipo de Fuchs ha logrado por primera vez desarrollar un sistema warp funcional con una masa AdM positiva, lo que permite crear una envoltura en una región estable del espacio-tiempo que proporciona las condiciones necesarias para generar una burbuja warp. Sin embargo, el investigador Christopher Helmerich, que también participa en el proyecto, afirma: un diseño de este tipo seguiría requiriendo una cantidad considerable de energía, pero demuestra que los efectos warp pueden lograrse sin formas exóticas de materia. Estos resultados allanan el camino para una futura reducción de los requisitos energéticos del motor warp. Así que nos ha acercado un paso más a un motor warp realista, pero sigue siendo increíblemente intensivo en energía. Pero si queréis saber mi opinión personal, así es como se hace posible lo imposible. Se logran pequeños avances, se acerca cada vez más la viabilidad hasta que finalmente se consigue. Así es como se han producido todos los grandes avances tecnológicos en la historia de la humanidad, y así es como creo que será con el motor warp, por lo que este estudio es un avance muy importante en nuestro camino hacia las estrellas. Espero que ahora estéis tan entusiasmados como yo con el futuro de la navegación espacial. Os mantendré informados sobre todos los avances en este canal, así que suscribíos y dadle al me gusta al vídeo para el algoritmo si os ha gustado. Por lo demás, nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense, amigos.